Tramo final de Costumbres Rurales en esta charla que compartimos junto al ingeniero Lorenzati, reconocido asesor técnico de la producción agrícola, acerca de los desafíos que enfrenta la agricultura nacional a partir de los objetivos que básicamente debe plantearse cada negocio, pero condicionados también por algunas manifestaciones naturales que hay que sortear. Una de ellas es el crecimiento de las napas freáticas, adjudicada por los productores a los excesos hídricos provocados por las precipitaciones de las dos últimas campañas, sin querer reconocer que es también el efecto esperado por la paulatina disminución de consumos que trajo aparejado el modelo agrícola. A lo mejor estamos haciendo en un 70-80% de la superficie un único cultivo que puede consumir 400-500 milímetros y lo hace de manera muy concentrada en 3-4 meses, que es por ejemplo la soja. Y el resto del año, muchas veces vemos los campos en barbecho, sin cultivos de invierno, sin cultivo de cobertura y tampoco sin maleza. Con lo cual tenemos una sobreoferta hídrica. ¿Qué pasa con lo que sobra? Y el suelo tiene una capacidad determinada de almacenamiento, y si eso a nivel macrocuencas se masifica, justamente implica un ascenso de napas. Pero hoy lo que tenemos como problemática es un bajo, o una de las causas es el bajo consumo de agua que tenemos a partir de que no hacemos rotación de cultivo o que nos focalizamos en un único cultivo estival. Entonces uno de los verdaderos desafíos sería que los campos estén prácticamente en esta zona que llueve en 1000 milímetros siempre verdes. Las opciones son inagotables: trigo, cebada, centeno, vicias, colza y una larga lista de pasturas como plantíos invernales. Y alternativas de gramíneas como el maíz, sorgo o girasol para los cultivos estivales. Claro que para esto será necesario, además de un cambio de mentalidad, una disminución de la presión fiscal, que es la que en definitiva coloca la soja como única alternativa de baja inversión y posibilidad de obtener alguna renta. Se suma la carencia de un ordenamiento territorial que parta de una evaluación pormenorizada de las condiciones y potencialidades de cada zona para definir en base a eso una estrategia productiva conforme a un plan agrícola nacional. Una planificación maestra que incluso excede a la microcuenca y que en muchos casos excede los límites interprovinciales. Entonces, mientras no tengamos una mirada sistémica, integradora, como lo tenía, por ejemplo, Argentino Meguino en ese tema, que no es un tema nuevo y que está súper estudiado de la seca y las inundaciones, estas cosas van a seguir pasando porque no alcanza con la mirada individual, por más que sea racional y lógica. Requiere de una mirada muchas veces mucho más amplio, más a nivel ecorregión, y ahí el rol es indelegable del Estado y el ordenamiento territorial tiene que ir en esa línea. Los elevados costos de arrendamiento, por falta también de una regulación apropiada que premia a quienes asumen los mayores riesgos, empujan igualmente el monocultivo en busca de una correcta ecuación monetaria. Pero para todo esto, dice Lorenzati, es necesaria una comprensión general de que hay que comenzar a compatibilizar los tiempos de la biología con los de la economía, punto de partida para una planificación a largo plazo. Si empezamos a encontrar eso, empieza a cobrar sentido planificar a 4 o 5 años. En esos 4 o 5 años entonces aplicar una secuencia de cultivos donde también pueden aparecer pasturas, o sea, no estoy hablando solamente de agricultura, u otras actividades conexas a la agricultura, como otros esquemas ganaderos de diferente índole. Es decir, en la medida que el plazo de planificación y el horizonte se corre del año y pasa a 5 o 10 años, ya empezamos a tener la posibilidad de tener una mirada más sistémica y más compatible con los tiempos de la biología y la naturaleza. En cuanto al rol de las empresas proveedoras de tecnologías para el agro, sean insumos, servicios o maquinarias, Lorenzati opina que deben asumir una participación más activa en las acciones que debe generar el sector productivo en lo inmediato, la cual se puede dar en forma individual o a través de las asociaciones que las representan. El llamado es a involucrarse en cada ámbito, desde las comunidades más pequeñas hasta las grandes urbes. Se pueden organizar campañas de difusión, debates públicos y hasta incorporarse al movimiento político para sumar escaños representativos en todos los estamentos del Estado. Es como ese chiste donde hay una canoa que tiene un agujero y en una punta hay un grupo de gente y en la otra punta otro. Y los que están en esta punta donde no está el agujero dicen, mirá el problema que tienen aquellos, ¿sí? Que están con su tachito sacando agua. Y en realidad
el fondo digamos, o el barco es el mismo, la canoa es la misma, y en definitiva nos vamos a hundir todos. Si estamos en el mismo sector, estamos en el mismo barco, tenemos que trabajar para tapar ese agujero entre todos juntos, y esto es válido como mirada chiquita dentro del sector agroalimentario, pero también llevado al plano más importante como sociedad en su conjunto, más allá de las divisiones intersectoriales. Es decir, estamos todos conviviendo en la misma sociedad y que tenemos que trabajar para transformar. Y ese es el desafío principalmente del agro, dejar de mirarnos el pupo, dejar de mirarnos el ombligo y también interactuar con el resto de la sociedad. El surgimiento de un grupo reducido de agrodiputados no pone fin al objetivo, sino que hay que convertirse definitivamente en actores del cambio. Y de cara a una nueva instancia eleccionaria, es responsabilidad de cada uno pensar muy bien el voto, en virtud del perfil que supone debería tener nuestro próximo gobierno. Primero que tengo una mirada antes de hablar del sector agropecuario del país en su conjunto, donde se nivele para arriba y no para abajo, se estimule el emprendedurismo en todas sus dimensiones, microempresas, pequeños emprendedores, grandes empresas. O sea, acá no hay un problema de que sea chiquito, grande, mediano. O sea, el que hace las cosas bien, el que quiere emprender, el que quiere ser competitivo, tenemos que generarle marcos y reglas de juego claras para que desarrolle, se lo controle, se le cobre impuestos y eso va a generar una mejora en la sociedad. No creer que si a alguien le va bien es porque a otro le está yendo mal, castigarlo y redistribuir, entre comillas, que hoy es palabra tan de moda, pero que en realidad estoy condenando a que no se desarrolle al que supuestamente estoy asistiendo. El asistencialismo tiene que ser, a mi modo de ver, una herramienta de inducción para que la persona pueda salir, no para que esté condenada a la pobreza. O sea, una mirada de ese estilo sería la que me gustaría que empiece a esbozarse y a cambiar. Para el agro, particularmente, enfocarse en alguien que elimine las trabas que hoy soporta la producción, desterrar los gravámenes distorsivos, suprimir las regulaciones perversas. La demanda no es por políticas favorables a este sector, simplemente eliminar peso en todas esas regulaciones que restan claridad al negocio y por ende comprometen la prosperidad. Gracias al ingeniero Lorenzati por este tiempo que esperemos sirva para la reflexión respecto de qué debemos ajustar en nuestra producción y en nuestra actitud para con el conjunto. Gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta la próxima semana.